Radio TPC, la voz de los sin voz, presenta su programa Venezuela sin mordaza, con la conducción de Alejandra López. Muy buenas noches, mis queridos amigos, bienvenidos sean todos a su programa Venezuela sin mordaza, el cual llega a ustedes gracias a Radio TPC, Radio Todo por Chile, la voz de los que no tienen voz. En los controles Alicia Valle y quien tiene el inmenso honor de hablarles, Alejandra López. Aprovecho para recordarles que pueden hacernos llegar sus preguntas y comentarios a través de nuestra cuenta de Twitter, @RadioTPC, y también a través de nuestra página web www.todoporchile.com. Allí en nuestra página web van a buscar el icono de Skype, hacen clic allí, se les abre una ventanita que les pide autorización. Al aceptarla se ejecuta la aplicación que los lleva directamente al usuario de Skype, donde pueden escribirnos, no hace falta que hagan solicitud de contacto, simplemente nos escriben allí y nosotros los leemos al aire. También quiero recordarles que si por alguna razón salimos del aire, continuamos con la entrevista y luego les hacemos llegar el link del programa. Quiero aprovechar también para enviarle un saludo a nuestro amigo canal de Celo Venezuela Soberana Libre, quien está transmitiendo en estos momentos nuestro programa. Ahora sí, quiero presentarles a nuestro invitado de la noche de hoy. Él es una persona a la cual quiero muchísimo, un amigo y un hermano de lucha. Su nombre, Emanuel Del Vecchio, activista de derechos humanos, director ejecutivo de la campaña internacional Juzgar a Chávez y coordinador en Miami de la organización Un Mundo Sin Mordaza. Buenas noches, Emanuel, bienvenido. Buenas noches, Alejandra, y a todos los que nos escuchan el día de hoy, tanto por Radio TPC como por el canal de Celo. ¿Cómo estás, amigo? Tiempísimo sin escucharte. Sí, la verdad es que sí, he estado, observando muy de cerca todo lo que está pasando en Venezuela, muy preocupado, muy angustiado. ¿Qué te puedo decir? Cada día se pone la cosa más complicada y sí, hay gente que todavía cree que todavía no lo cree. Sí, todavía te dicen, no vale, yo no creo. Sí. Pareciera que vivieran en un mundo paralelo, o yo los llamo, o sea, yo a veces suena cuando lo digo como de forma despectiva, pero yo creo que el venezolano en este momento tiene tiene dos síndromes, ¿no? El síndrome de el avestruz, que es el que mete la cabeza dentro de la tierra y dice que nada está pasando, que todo lo que está pasando es perfectamente normal. Y el otro es el síndrome de Estocolmo, que es aquel que tiene que tiene el secuestrado después que el secuestrador lo secuestra y lo extraña, ¿no? Sí, se enamora de él y lo defiende. Y entonces siente que le hace falta. Por ejemplo, Nicolás, yo creo que el momento en este momento que Nicolás no está, debería haber una paz en Venezuela, aunque sea momentánea, hasta que regrese, si es que regresa. Y más bien yo veo a la gente cada vez más angustiada y preguntando por Nicolás, y no sé, o sea, no es burla, no crean que lo digo con toda una burla. Yo soy muy consciente de lo que está pasando el venezolano en Venezuela, y me duele profundamente, me angustia profundamente, porque todavía tengo familia en Venezuela. De hecho, la mayoría de mi familia está en Venezuela. Yo acá solo tengo una hermana y una tía, entonces podrán imaginarse el nivel de angustia que uno siente sabiendo que tiene familia allá, ¿no? Es así, además de que por el hecho de que no estés aquí con nosotros no quiere decir que seas menos venezolano y que no te duela pues lo que aquí ocurre, ¿no? Independientemente de donde te encuentres en este momento. Emanuel, me gustaría, para comenzar, que nos comentes un poquito sobre la campaña de Juzgar a Chávez y también sobre Un Mundo Sin Mordaza. Bueno, la campaña de Juzgar a Chávez nace a raíz de las denuncias que se han venido haciendo ante la Corte Penal Internacional de La Haya
en contra de Hugo Chávez en principio, y esto lo quiero aclarar, lo quiero hacer bien claro, ¿no? Desde el año 2004 se viene denunciando ante la Corte Penal Internacional de La Haya a Hugo Chávez en principio, y no a Venezuela, como muchos piensan, que es que las sanciones van a caer en contra de los venezolanos. No, lo que se está pidiendo, de hecho, la Corte Penal Internacional de La Haya no conoce de sanciones a países, ¿no? Sino que conoce de sanciones a personas naturales que cometen delitos de lesa humanidad. Eso también hay que aclararlo. Una persona que comete un delito de lesa humanidad no es solo aquel que agarra un lanzallamas, como hace la FARC, se mete en un pueblo y asesina a hombres, mujeres y niños, ¿no? Obviamente, es un violador de derechos humanos, pero quien financia, le da apoyo logístico, le presta el territorio nacional, en nuestro caso el venezolano, a grupos que hacen eso, que se llaman grupos terroristas, son también responsables por violaciones a los derechos humanos. ¿Ok? Entonces, las denuncias son directamente a cada una de esas personas. Eso quiero que quede bien claro, porque creo que hay mucha confusión en ese sentido, y hay gente que opina y dice sin saber. Yo invito a los venezolanos que se lean el Estatuto de Roma, que es un libro que no debe tener más de 50 páginas. O sea que en 1 o 2 días de tranquilidad se lo pueden leer, y explica exactamente cuáles son, digamos, el modus operandi o la ley o la forma en la cual actúa, cuál es la jurisdicción de la Corte Penal Internacional de La Haya. Es algo así como la Constitución de la Corte Penal Internacional de La Haya. Cómo actúa, es como el código penal, por decirlo de alguna manera. Con respecto a Un Mundo Sin Mordaza, en principio Un Mundo Sin Mordaza nació gracias o por desgracia por las amenazas que recibió en su momento Globovisión por parte del régimen de Hugo Chávez, de cerrarlo, quitarle la concesión, etcétera, ¿no? Y a raíz de eso, pues nosotros hemos estado básicamente enfocados en el tema, en lo que se refiere a Un Mundo Sin Mordaza, al tema de la libertad de expresión. No solo en Venezuela, esto se ha expandido, gracias a Dios. Es decir, nuestro trabajo se ha expandido a otros países también, y yo decidí asumir, gracias a la invitación que me hicieron desde Un Mundo Sin Mordaza Caracas, en conjunto con la señora Helen Villalonga, decidimos asumir la coordinación de Un Mundo Sin Mordaza. Entonces, básicamente, así es que nació, fue que nacieron las actividades. Estas organizaciones, ¿no? Rodrigo Diamanti, presidente de Un Mundo Sin Mordaza, fue imputado por estar presuntamente vinculado con la obstrucción de vías públicas y posesión de artefactos explosivos en la sede de esta ONG. Sabemos que fue detenido y luego liberado. ¿Nos podrías comentar un poquito sobre la situación jurídica de Rodrigo Diamanti en estos momentos? Mira, no me atrevo a hacer demasiados comentarios al respecto porque es un tema que está en sumario. Él todavía, tengo entendido que está en régimen de presentación, y me parece como delicado, no vaya a ser que por decir una cosa vayan a actuar en contra de él. Sería muy irresponsable de mi parte dar detalles, además detalles que tampoco manejo mucho, porque últimamente hemos evitado tener demasiado contacto precisamente para evitar que cualquier cosa que digamos o expresemos sea interceptada por el SEBIN o por cualquiera de los esbirros del régimen y no vaya a comprometer más de lo que está, ¿no? Entonces la verdad es que no me atrevo mucho a hacer ningún tipo de pronunciamiento al respecto, ¿no? O sea, es decir, claro, ningún tipo de detalle en el caso como tal.
si a mí me preguntas, como ciudadano, como amigo personal de Rodrigo que soy, y por el tiempo que hemos estado trabajando juntos desde el 2009, yo soy parte del Mundo Sin Mordaza desde el año 2009, es decir, casi 6 largos años, 5 años y medio, junio de 2009 específicamente. Te puedo decir que yo pongo las manos en el fuego por Rodrigo Diamante y estoy seguro que toda esa porquería que le están achacando es absolutamente falsa, como la gran mayoría de las cosas que hace el régimen, que no le importa ensuciarle el buen nombre a nadie con tal de desaparecerlo o digamos bloquearlo de alguna manera, ¿no? Sí. Es así. Emanuel, Venezuela cerró en este 2014 con 157 casos de tortura, 3.408 detenciones. De estas, 1.923 personas recibieron medidas cautelares y 68 venezolanas aún permanecen detenidos tras las protestas del pasado 2014. 25.000 venezolanos perdieron la vida. 43 venezolanos perdieron la vida en estas protestas de las que te estoy hablando. ¿Podríamos considerar entonces que los derechos humanos en Venezuela se encuentran en estado crítico? Más que eso, yo voy más allá. Yo creo que los derechos humanos en Venezuela son violados cada instante, a cada momento. Desde el momento en el que usted sale a la calle en Venezuela, corre el riesgo de que lo maten por lo que dice, por lo que piensa y hasta por lo que no piensa. Yo oigo a gente que o sea, yo he oído cada cosa en lo que se refiere a violación de derechos humanos, que cada día me asquea más y veo que no hay reacción de ninguno de los dos bandos, es decir, ni del régimen por tratar de apaciguar su ira, ni tampoco de la oposición por hablar, digamos, o hacer acciones enérgicas en contra de esas violaciones. Todo es así como muy light, ¿no? Más bien a quienes nos expresamos como nos expresamos en contra de esas violaciones nos llaman los radicales de Miami, y hay expresiones como esa, como de descalificación por parte de ambos bandos, ¿no? Entonces, laboratoristas pagados por la CIA y qué sé yo, ¿no? El Departamento de Estado, que te financia el Departamento de Estado. No, mira, la verdad es que, para ser claro, y quiero que quede perfectamente claro esto, sobre todo, ninguno de los que formamos parte de tanto de la campaña internacional Juzgar a Chávez como de la organización Un Mundo Sin Mordaza recibimos un centavo por lo que hacemos, ¿ok? Esto es puro amor a la patria, pero del de verdad, no del discurso barato que nos tira Nicolás y que nos tiraba Chávez en su momento. Esto es simplemente angustia, lo hacemos por angustia, lo hacemos por amor a la patria, lo hacemos porque los que estamos afuera algún día queremos regresar, pero queremos regresar a un país en donde se pueda vivir. Venezuela se convirtió en un país invivible y por eso nos fuimos, los que nos pudimos ir. Otros no se han ido porque no han podido, y otros no se han ido porque, bueno, decidieron, digamos, ponerle más el pecho, y bueno, grandes valientes que están en Venezuela luchando por la libertad, ¿no? Sin duda. Bueno, y que ahorita en Venezuela no se vive, se sobrevive. Exactamente. Y creo que es una función, si me remito a la historia, yo no me quiero comparar con ese señor porque era un grande, mucho más grande que yo, pero yo tengo entendido que, por ejemplo, Rómulo Betancourt estaba en Costa Rica cuando el 23 de enero.
mucho antes. Entonces cada quien, yo creo que cumple una función dentro de este proceso, y la función de que cumple cada quien pues es respetable y bueno, ojalá todos lo entendieran así, pues. Todos somos importantes en esta lucha, los que están afuera y los que están dentro. Todos son importantes y son vitales. Así es. Lamentable, no podemos el uno sin el otro, y eso tenemos que entenderlo. A mí me molesta muchísimo y me entristece muchísimo cuando veo descalificaciones hacia los venezolanos que tuvieron que irse por las razones que sean, ya sea porque quisieron o porque no aguantaron más esta situación o porque se tuvieron que exiliar. Es muy triste cuando yo veo esa guerra entre venezolanos, cuando al final de cuentas todos queremos pues lo mismo para nuestra tierra, ¿no? Que salir de este régimen criminal y asesino, de esta banda de terroristas que hoy tienen sumergida a Venezuela pues en este caos, en esta locura, en este hoyo negro que pareciera no tener salida. O sí tiene salida, lo que pasa es que el camino es largo, pues. El camino es largo y algunos lo han hecho que sea más largo todavía, ¿no? Sin duda, sin duda. Lastimosamente nos han llevado y esto yo sé que va a causar piquiña en más de uno, pero es que nos han llevado a procesos electorales y un montón de cosas que pareciera que yo creo que algunos piensan que este socialismo, como que hay gente que cree que este socialismo es como el socialismo sueco o el finlandés, ¿no? Como que si estuviéramos en Finlandia o en Suecia, ¿no? Y resulta que esto es socialismo, comunismo, terrorismo, toda una mezcolanza de cosas raras, en las cuales los mecanismos democráticos se hacen. Primero que ellos agarran y se aprovechan de esos mecanismos democráticos para instaurarse y quedarse enquistados en el poder, ¿no? Porque y en todo el mundo me dice, no, bueno, pero es que Chávez fue electo, sí, perfecto. Y yo te digo algo, del 98 al 2004, que fue el referéndum revocatorio, le doy todo el beneficio a Chávez en lo que a elecciones se refiere. Ahora, desde el momento en que empezaron a traer, que trajeron las benditas maquinitas, que vimos que el CNE no era lo imparcial que debiera ser, que se entregaron informes por organizaciones muy respetables para mi gusto, como lo eran en su momento ESDATA y la gente de Voto Joven, que uno de sus informes entregaron, y tengo entendido que la MUD eso lo recibió y lo desestimó. Se les entregó un informe donde decía, por ejemplo, que habían entre 3 y 4 millones de electores virtuales, ¿no? Bueno, es posible que nos manden a elecciones, a votaciones, porque en Venezuela se vota pero no se elige, en esas condiciones. O sea, que no se malinterprete lo que yo siempre trato de explicarme las cosas, porque a veces cuando uno escribe, la gente entiende lo que no es. Y yo quiero ser perfectamente claro con lo que voy a decir. Yo no estoy hablando, aquí no se está hablando de abstención, ¿ok? Aquí se está hablando de votar con condiciones, muy diferente. Aquí no se está hablando de abstención, aquí se está hablando de evitar que ocurra la elección hasta que no hayan condiciones óptimas para votar, que no van a venir por obra y gracia del Espíritu Santo ni por el tiempo de Dios, sino que tienen que venir a través de un reclamo constante y continuo para que las condiciones cambien. Repito, no va a ocurrir por obra y gracia del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque históricamente en ningún país que ha tenido el régimen parecido, porque nada es exacto a lo que pasa en Venezuela, pero quienes han tenido, como por ejemplo Yugoslavia, que tuvo a Milosevic, a Milosevic no lo sacan por obra y gracia del Espíritu Santo, ni esperando el tiempo de Dios. Tampoco lo sacan con una matazón,
como están planeando o planteando algunos, sacar a la gente a la calle para que se mate. No, ya vamos un tico. Si yo mal no recuerdo, porque yo recuerdo haberlo visto, las protestas en Yugoslavia eran que la gente salía a la calle, pero eso sí, no 20 o 30, eran 20, o sea, eran 2 o 3 millones, sentados en el medio de la calle, dándole flores a los guardias nacionales, que no eran guardias nacionales, pero lo que serían para nosotros guardias nacionales. Y con eso sacaron, Milosevic tuvo que renunciar. Pero bueno, y obviamente después fue juzgado ante la Corte Penal Internacional de La Haya, fue declarado culpable y se murió en la cárcel. No duró mucho, 2 o 3 años creo que fue, pero al final pagó por sus crímenes, ¿no? Mucha gente, bueno, Chávez se murió, qué tristeza. Yo te voy a decir algo, yo sí sentí tristeza cuando se murió Chávez, y no me malinterpreten, sentí tristeza porque, como dije antes, venimos trabajando desde el 2009, en mi caso, y desde el 2007, en lo que se refiere a la campaña internacional de juzgar a Chávez, para que la Corte Penal Internacional definitivamente iniciara la investigación, una vez que investigara, pues obviamente, que, digamos, enjuiciara, y obviamente si los declarara culpables, pues que los condenara, y cuando se muere Chávez, pues simplemente ese trabajo se fue con Chávez, ¿no? Entonces, sí, pero bueno, tú siempre dices que se murió Alibaba, pero que ahora van por los 40 ladrones. A eso iba, y perdón, se murió Alibaba, vamos por los 40 ladrones, porque aquí las deudas con la justicia no solo las tenía Chávez. Chávez era como la cabeza, bueno, se murió la cabeza, pero la cabeza ahora la trasplantaron en otros, ¿no? Entonces, bueno, ese tema, como dije antes, de financiamiento, apoyo logístico, y préstamos del territorio nacional. Cuando digo apoyo logístico me refiero a armas, me refiero a cursos de explosivos, me explico, o sea, no es una tontería. Estamos hablando de violación a los derechos humanos, o sea, o apoyo de todas las formas posibles a violadores de derechos humanos. Es decir, tan culpable es el que pega como el que le da el garrote, decía mi abuela, ¿no? Entonces, bueno, Dios quiera que el venezolano abra los ojos, que sí hay un camino, no era ese en el que algunos nos quisieron llevar. Y ojalá que el venezolano lo termine de entender de una buena vez. Sí, bueno, basta recordar también que el 24 de septiembre del año 2012 se realizó una acta que muchos conocen como el acta de la traición, donde representantes de tanto de la MUD como del PSUV firmaron dicha acta diciendo que se encontraban 1.500.000 y tantas votantes sin huella dactilar, y que esa cantidad de votantes pues no iba a incidir negativamente en el resultado. Si nos ponemos a ver por cuántos votos supuestamente perdió Enrique Capriles, pues vemos que obviamente se incidió. El problema en Venezuela es que como no hay separación de poderes y no hay Estado de Derecho, difícilmente puedan haber elecciones limpias donde efectivamente el voto del ciudadano sea respetado, ¿no? Obvio. Y es muy difícil salir de estos señores por esa vía electoral. Por ejemplo, ahorita los niveles de escasez son insólitos. Estamos viviendo la etapa más oscura de Venezuela. Literalmente la gente se está matando por conseguir alimentos. Los pacientes mueren en los hospitales y en los centros privados por faltas de medicamentos. Las madres no consiguen pañales. El quiebre moral en Venezuela es terrorífico. Y en respuesta a ello, la MUD insiste en salidas electorales como la solución a nuestros problemas. La vía electoral es la solución para estos problemas que tenemos ahorita en Venezuela, Emanuel. A ver, como dije antes, no soy contrario
porque soy democrático, a salidas electorales, ¿ok? De lo que sí soy contrario es a legitimaciones de fraudes. Me explico. Y lo explico desde el punto de vista, desde cómo lo vemos desde afuera. Es decir, ¿qué pasa cuando... Es decir, ¿qué le pasa al venezolano cuando, es decir, cuál es la reacción del venezolano cuando ve que la comunidad internacional no reacciona? O cuál es la razón? La razón por la cual la comunidad internacional no reacciona es porque la comunidad internacional la vienen confundiendo desde hace unos cuantos años, ¿no? Porque primero dijeron que el Consejo Nacional Electoral era un organismo imparcial, que era confiable, ¿no? Ok. Advertimos en su momento que eso no era cierto, que habían, como dije antes, reportes de organizaciones que estaban integradas por matemáticos, por físicos, por estadísticos, ingenieros de computación, etcétera. El mismo Bill Gates dijo en su momento que era una locura utilizar el tema computadora en procesos electorales. Pero bueno, si Bill Gates, que vive de eso, dice que no es correcto, imagínense. Ahora, en su momento se advirtió eso. Luego dicen, sin hacer el más mínimo caso a las advertencias que se le hizo, que los robaron. Bueno, obviamente, les dijimos que los iban a robar y los robaron. Bueno, los robaron a todos los venezolanos, lo explico. Claro. Y luego, no pasaron 2 meses, cuando dijeron que iban a ir de nuevo a elecciones, y que si no mal no recuerdo fueron las regionales, con el mismo, es decir, con el mismo Consejo Nacional Electoral chavista, madurista, comunista, socialista, terrorista, con el mismo registro electoral viciado y con las mismas maquinitas. Entonces, obviamente, es bastante comprensible que la comunidad internacional esté confundida. ¿Cómo no estar confundida si van para atrás y para adelante? O sea, yo me imagino que el razonamiento de un señor como Kerry, que es el ¿cómo se llama? El canciller de los Estados Unidos, dirá, bueno, pero ¿qué están hablando estos señores? En un momento dijeron que todo era perfecto, luego dijeron que lo robaron, y después que lo robaron fueron a elecciones con los mismos que lo robaron y en las mismas condiciones. Sin duda. Bueno, entonces yo le pregunto al señor Capriles, ¿hubo o no hubo fraude, señor? Porque de verdad que a mí como venezolano me tiene cansado el jueguito de ir para atrás y para adelante, ¿no? Sí, pero no, sí. No, pero sí. Entonces, bueno, y lo mismo le hago la pregunta a todos los miembros de la MUD. Entonces, yo creo que le deben una respuesta al país. Otra cosa importante que tampoco como que se pasó por debajo de la mesa y no se insistió. ¿Cómo es posible que en su momento, o sea, cómo es posible que estos señores que hablan de seguir el camino de la Constitución y la vía constitucional, la cual yo apoyo y aplaudo y soy ampliamente o sea, apoyo profundamente la vía constitucional, pero ahora es posible que haya salido un señor que en su momento era el secretario ejecutivo de la MUD diciendo, me estoy refiriendo a Ramón Guillermo Veledo, que es relevante la nacionalidad del presidente. Señores, en la Constitución dice que el presidente no puede ser extranjero. Exactamente. Y nada en contra de mis hermanos colombianos. Un abrazo a mis hermanos colombianos que nos deben estar escuchando, ¿ok? Pero si yo como venezolano me fuera a Colombia y me lanzara como presidente, yo estoy seguro que los colombianos no estarían muy contentos porque eso es ilegal. Exactamente. O sea, retraigamos eso hacia el presente
o hacia nuestra realidad y preguntémonos cómo se sienten los venezolanos al saber que su presidente es de dudosa nacionalidad, ¿no? Entonces, bueno, ¿de qué estamos hablando? O sea, se hablan de una constitución y defienden una constitución, pero es irrelevante una violación tan grave como la de que, como el hecho de que el presidente se dude de su nacionalidad. Eso es irrelevante para la señora Veleda. Bueno, pero es que los adoradores de la Constitución, al igual que el PSUV, para ellos es un librito que pueden utilizar a su antojo, porque en esa misma Constitución está el artículo 350, al que nadie se atreve a hacer alusión. Esto. Además de que, bueno, en Venezuela, por supuesto, se perdió la coherencia, y por supuesto que en otros países dicen, bueno, pues esta gente lo que está es loca. Cuando sale el señor Capriles a denunciar un fraude por todo el mundo, se lleva un proceso de impugnación y inmediatamente después te llevan a votar con el mismo CNE, con las mismas maquinitas, con los mismos rectores. Entonces, y bueno, y más o menos es el mismo panorama que tenemos ahora. Sandra Bolita, Citibisa y Lucena fueron ratificadas ante el Consejo Nacional Electoral, y esta gente pues sigue apostando no solamente por elecciones parlamentarias, sino que también hay un grupo que habla de constituyente. ¿Es viable en estos momentos una constituyente en la situación actual que se encuentra Venezuela? Mira, desde mi humilde opinión creo que no, porque aquí no se trata de lo que dice el librito, si está mal o no está mal lo que dice el librito. El problema está en que estos señores se pasan por donde la espalda pierde el nombre, el librito como tal. Entonces usted puede escribir y reescribir la Constitución 157,000 veces, y estos señores se van a pasar por donde la espalda pierde el nombre, esa 157,000 formas de escribir la Constitución. Señores, cuando estos señores hicieron la Constitución, se llenaban la boca diciendo que era la Constitución más perfecta del mundo, ¿no? Entonces, si es la Constitución más perfecta del mundo, ¿por qué demonios la convierten en letra muerta? Es decir, empecemos por darle... Hacen lo que mejor les parece, sí. Les parece, tal cual. La interpretan de acuerdo a la conveniencia del momento. Dependiendo del momento, ellos la interpretan como más les conviene la situación, ¿no? Entonces, no importa cuántas veces usted cambie la Constitución, porque esta gente igualmente va a hacer con la Constitución lo que siempre ha hecho. Va a agarrar la Constitución con aquella cosa que tenemos, de la cual tenemos escasez ahora, y se va a limpiar, ustedes saben qué. Entonces, bueno, la falta de papel toalé, pues obviamente que me imagino que harán lo mismo con la Constitución. Disculpen los soez del comentario, pero es que pareciera que eso es lo que hacen. Sin duda, pero por favor, eso es así. Sí. Emanuel, el Foro de Sao Paulo tiene una línea de acción, un libreto que siguen al pie de la letra. En algunos países, dependiendo de la capacidad de reacción de sus ciudadanos, aceleran o disminuyen el paso. Pero al final de cuentas es la misma historia, porque vemos los casos de Uruguay, de Chile, El Salvador, Bolivia, Ecuador, etcétera, Brasil, donde recientemente también hubieron elecciones. ¿Qué pasa en Latinoamérica? Que no hemos sido capaces de advertir el peligro, porque pareciera que lo que ocurre en Venezuela no ha servido de ejemplo para estos países. Mira, todo viene gracias a lo que llaman populismo, ¿no? Que es aquello que, es decir, es la utilización, en mi opinión, es la utilización de la necesidad de la gente con fines personalistas o más bien con la finalidad de beneficiar a estos movimientos que en realidad lo que hacen es simplemente llenarle de ilusiones la cabeza a las personas que no entienden más de un plato de comida. O sea, porque también hay que entender una cosa. Debe ser muy difícil
muy, muy difícil. Yo creo que eso es lo que hay también ayudado a que la salida no haya ocurrido. Y es que debe ser muy difícil levantarte en la mañana y pensar, hoy como y mañana no sé si como, ¿no? Entonces, gracias a Dios, muchos de los que están oyendo esto nunca han pasado por eso, pero hay gente que sí, ¿no? Claro que sí. Bueno, hemos perdido momentáneamente a Emanuel del Vecchio. Vamos a hacer lo posible por recuperar la llamada. Mientras tanto, pues bueno, vamos a comentar la situación en Venezuela. Continúan las colas, continúan nuestros jóvenes en la calle. La situación con la escasez pues se está convirtiendo en una sí, disculpen la llamada. Sí, no, adelante. Problemita técnico, pero ya, resuelto, gracias a Dios. Decía que es muy difícil que haya... ¿Qué pasa aquí? Yo me supongo que deben ser nuestros amigos cubanos pues que están haciendo sus travesuritas, ¿no? Si en algún momento se llega a caer la transmisión, no duden que vamos a tratar de recuperarla, y si no, continuamos con la entrevista y luego les hacemos llegar el link. Continúa, Emanuel, adelante. Bueno, decía que como esta gente lo que utiliza para manipular y para hacer lo que le da la gana es la necesidad del otro. Es perfectamente comprensible que un pueblo sin educación tenga la desgracia de atender al llamado que hacen estos populistas y bueno, le vendan el alma al diablo por una arepa y 2 cervezas, ¿no? Entonces eso es lo que creo yo que hace más difícil la situación, y eso es, digamos, una condición general en casi toda Latinoamérica, ¿no? Entonces, básicamente yo creo que es así. El tema de educación es importantísimo. El gran problema termina pasando las cosas, o sea, no educarse trae como consecuencia este tipo de cosas. El gran problema, Manuel, es que esta pseudodemocracia, esta mal llamada Cuarta República, lo que hizo fue del venezolano una persona dependiente del Estado. Le hizo parasitaria y le hizo incapaz de ser dueño de su proyecto de vida. Una sociedad sumisa no es capaz de derrotar una tiranía. ¿Qué debemos hacer para que la gente aprenda a no ser dependiente del Estado y que se conviertan en ciudadanos responsables, dueños de su propio proyecto de vida? Porque vamos a estar claros, Venezuela y Latinoamérica toda padece de un estatismo clientelar que ha consolidado una sociedad enferma de esclavos felices que pretenden vivir del Estado aunque éste les humille y les tiranice. El problema es aquí que debemos empezar a educar y a concientizar a ciudadanos. Es un tema de educación, sin ninguna duda, pero no de educación del colegio solamente, ¿no? Matemáticas, claro. Filosofía, no, es en la casa. ¿Me explico? ¿Qué empieza en la casa? Duda. ¿Cómo agarrar un cubierto? Una cosa tan simple como esa. ¿Me explico? Que tu mamá y tu papá no se caigan a gritos si tienen alguna discusión en frente de sus hijos. Que no haya violencia, que tu papá no le caiga a tu mamá o que tu mamá no le devuelva el trancazo de tu papá. Eso, porque al final, cuando tú ves violencia en la calle es porque generalmente la ven en su casa. Claro, porque lo ven en su casa, ¿no? Yo no estoy diciendo que tampoco los suecos sean las personas más civilizadas del mundo, pero al menos me imagino que se cuidarán de hacer ese tipo de cosas. Y
todo, para mí pasa desde el tema de la educación. Muy importante. La pérdida la pérdida de valores es muy grande en Latinoamérica, en Venezuela, ¿no? Y tú ves la anarquía, tú ves la falta de consideraciones, o sea, es una cosa, o sea, que parece como el lejano oeste, o sea, es a los Jalisco, la cuestión es como lo maldita sea, me perdonan la expresión, ¿no? Y claro, esto es creado por este mismo sistema socialista, donde todo el mundo cree derecho a tenerlo todo sin trabajar y sin esforzarse por nada. Uh-huh. Allí es donde está el problema, ¿no? Mi papá Estado me dé, que no me dé, ponme donde hay. Es una frase, una frase que a mi papá le gusta repetir a nivel de, como de burla. No de burla, sino como de, así, como cuando estás decepcionado y dices, bueno, está bien, no me des, ponme donde hay. O sea, qué pensamiento tan pobre y tan de baja autoestima. Mediocre. Es así. Es un error. También hay un problema, y esto lo decía un amigo, ¿no? Que el tema de las elecciones en América Latina era simple. Los opositores, o quienes se supone que están del lado de la oposición, no ofrecen una causa de la cual enamorarse. Tan solo intentan aparecerse a lo que combaten, prometiendo hacerlo mejor. No son alternativa. No son valientes y no quieren ser diferentes. Entonces, por supuesto, un socialista light jamás en la vida va a poder competir con un socialista más radical. No, y es ese tema, repito otra vez, de la utilización del otro, o sea, de utilizar la necesidad del otro, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando oigo a personas hablando de reconciliación, yo pienso dentro de mí, digo, sí, tiene que haber reconciliación, pero primero tiene que haber justicia. Exactamente. ¿Okay? Porque yo no le puedo decir, por ejemplo, y un gran abrazo a la familia del señor Franklin Brito si me está escuchando, tampoco le puedo decir a la señora Simonovi un abrazo al comisario de su familia. Y obviamente tampoco le puedo decir a Lilian Tintori, a quien le mando también un beso y un abrazo, y a sus hijos, porque me imagino que por lo que están pasando, por lo que pasaron los que nombré primero, más lo que está pasando los que nombré al final, debe ser una cosa horrorosa, ¿ok? Pero a lo que yo iba es que se me fue la idea. Es un tema de cómo hacemos para que la gente reconciliar. Sí, reconciliar. Aquí no podemos hablar de reconciliación si no hablamos primero de justicia. Yo pongo el ejemplo perfecto de la Alemania nazi, ¿ok? En la Alemania nazi, una vez que se muere, se suicida, o qué sé yo, que fue, sabrá Dios lo que pasó ahí con Hitler, el pueblo alemán no fue directo a la reconciliación. No, hicieron primero el juicio a Nuremberg, ¿ok? ¿Qué hicieron? Enjuiciaron a quienes tenían que enjuiciar. Lamentablemente fusilaron a quienes tenían que fusilar. Esa era una táctica que se usaba en ese momento. Yo no la apoyo ni es mi bandera, mucho menos. Y dejaron ir a quienes tuvieron que dejar ir. Por eso es que tú ves que, por ejemplo, un Joseph Mengele apareció ahogado en Brasil un buen día, ¿no? Y después fue que vino el pueblo alemán. Una vez que ocurrió todo eso, fue que vino el pueblo alemán a reconciliarse con el pueblo judío. Yo creo que es más o menos lo que tiene que pasar en Venezuela, ¿ok? Primero tenemos que hacer justicia. Entonces, quienes hablan de reconciliación, perfecto, sí, nos vamos a reconciliar, pero primero hay que hacer justicia. Porque yo no le puedo decir a la señora Brito,
a la señora Simonovic, a la señora Tintori de López, reconcíliate con el chavismo, cuando el señor Brito está muerto, cuando el señor Simonovic está enfermo en su casa y probablemente lo devuelvan a una celda cuando esté mejor, si es que se mejora, Dios quiera que se mejore, y si algún día terminan de enjuiciar a Leopoldo López, y quién sabe cuántos años le meterán por algo que en mi opinión no hizo, ¿no? Entonces, bueno, que a quienes hablan de reconciliación, sí, reconciliación toda la que usted quiera, pero justicia primero. Fíjate, hay un tema que a mí me rebasó, me sobrepasó. Y yo he tratado de siempre mantenerme muy al margen del tema de Leopoldo López porque tengo mis reservas muy personales con respecto a su situación. Lamento mucho que esté en la cárcel, lamento mucho la situación de su esposa y de sus hijos. Pero recientemente en una gira, creo que fue ayer o antes de ayer, donde estuvo Lilian Tintori en Panamá, le hicieron una entrevista en la cual ella dice lo siguiente. Le preguntan, ¿ha sido peor Nicolás Maduro que Hugo Chávez? Y ella responde, él nunca hubiese hecho lo que está haciendo Maduro. Maduro no es Chávez y Maduro rompió con el legado que dejó Chávez. Y ese es el descontento que tenemos todos los venezolanos. Los chavistas no me puedo imaginar el dolor que pueden sentir, y los que no somos chavistas pues sentimos una gran frustración porque el legado no lo continuó. Más bien en un año el país se ha destrozado mucho más que en los últimos 15 años. Veníamos mal, pero ahora estamos peor que nunca. Luego le preguntan nuevamente, ¿el legado le reconoce usted a Hugo Chávez? ¿Qué legado le reconoce usted a Hugo Chávez? Su liderazgo, su manera de hablar, nunca encarceló, nunca tuvimos presos políticos, solo el hecho puntual e histórico del 11 de abril del 2002, cuando se produjo un breve golpe de Estado que lo sacó del poder por unas horas, que llevó a la cárcel a Iván Simonovic. Ese fue el único grupo, pero no hubo líderes políticos presos, no hubo alcaldes presos, no vimos una represión en las calles como la que vimos este último año. ¿Tu opinión al respecto? Bueno, es complicado. Es una opinión mixta, vamos a decirlo así. Mixta porque, bueno, en primer lugar me parece bastante desafortunada, pero hay espacios en su declaración en las que tiene razón. Sí, es verdad, no hubo alcaldes presos, no hubo gobernadores presos. Enrique Capriles estuvo preso. Está bien, pero ¿cuánto estuvo? 3 meses. Bueno, pero estuvo preso. Está bien, eso me entiendo. Es verdad. Lo que pasa es que hay momentos en el que el rechazo hacia el señor... Sí, no te creas. Para mí Enrique Capriles es un sujeto despreciable, ¿no? Pero a lo que yo voy es que pareciera... Y de verdad, yo he hecho un esfuerzo sobrehumano por no tocar el tema de Leopoldo López ni de Lilian Tintori. Pero cuando yo veo estas tristes declaraciones, me enfermo, porque pareciera que a la señora Tintori se le olvidó que la jueza María Lourdes Afiuni fue condenada por Hugo Chávez en cadena nacional a 30 años de cárcel, y esa señora fue violada, fue torturada, y hasta que no estuvo a punto de morir no le cambiaron el sitio de reclusión a su casa. Pareciera que se le olvidó Iván Simonovic, los comisarios Vivas y Forero, los policías metropolitanos, Franklin Brito. Pareciera que se le olvidó la masacre del 11 de abril, lo ocurrido en Plaza Altamira, donde el protagonista Gouveia luego fue enaltecido por Hugo Chávez. Por cierto. Exactamente. Entonces yo no puedo dejar de sentir una profunda indignación hasta estas declaraciones, porque yo entiendo muy bien su situación. Bueno, es muy triste y es muy todo, pero el que no le gusta la candela, que no se meta a la cocina. Exacto. Y esta señora debería de ocuparse, es de cuidar a sus niñitos y de visitar a su marido, y no de andar defendiendo el legado de Chávez para poner en contra a Maduro.
Porque aquí el gran problema no es ni Chávez ni Maduro, es este sistema que tenemos, este maldito socialismo que es lo que nos arrastra. Porque muchos pensaban que con la muerte de Hugo Chávez se acababa esto. Y no, el sistema continúa, porque a la hora del té, Hugo Chávez era un títere como lo es Maduro y como lo va a ser quien venga tras cualquier elección con este organismo electoral, ¿no? Sí. Sí, bueno, lo que pasa es para mí, o sea, pienso por un segundo en... A mí me cuesta separar a la Lilian madre de los hijos de Leopoldo. Es que tú eres mejor persona que yo, Emanuel. Sí, bueno, no sé, no, yo tú eres tremenda persona también. Lo que pasa es que, bueno, también hay una relación, y lo digo sin ninguna vergüenza ni nada por el estilo, hay una relación personal con su familia, y entonces es delicado ponerme a dar este tipo de opiniones así a la ligera. Yo sí creo que es una declaración desafortunada. Me parece que no la están asesorando bien, pero también puedo entender que en su desesperación, de alguna manera ella, no sé, estará, no sé, me imagino yo, es lo que se me ocurre, pidiendo como, de alguna manera, siendo no tan dura, como para ver si, porque vamos a estar claros, a Leopoldo López se le está violando sus derechos en la cárcel. Entonces, es muy sano, es muy lógico que ella tenga miedo que cualquier cosa que ella diga en contra de esta gente, la pague Leopoldo, que está encerrado en un hueco, ¿no? Claro, es comprensible. Entonces, lo que pasa es que... en la parte humana, ¿ok? Políticamente es una declaración desafortunada. Una soberana porquería. Sí. Pero si me voy a la parte humana, puedo entender. No comparto, pero lo puedo entender. ¿Ok? Sí, es complicado. Para mí es complicado dar... O sea, como humanista que soy, y pensando en ella, pensando... Repito, insisto en el tema de la parte humana, pensando en ella y pensando en el tema sus hijos, me parece que es difícil su posición, y que me imagino que estará evitando provocar a la bestia por alguna por decir una barbaridad, ¿me explico? Ok, fíjate, nos llega una pregunta de tu Radionet 2. Buenas noches, Emanuel. La señora Lilian Tintori dio declaraciones en Panamá y habla del legado de Chávez. Para usted, ¿cuál es ese legado? Muerte, terrorismo, una gran irresponsabilidad, un falso amor por Venezuela, un tipo que sabe que se va a morir y es tan irresponsable que es capaz de correr en una elección sabiendo que sus días están contados. De ahí para abajo cualquier cosa, ¿ok? Un gran irresponsable. Yo creo que ese es el gran recuerdo, el gran mal recuerdo que tendremos de Hugo Chávez. Un gran irresponsable, y bueno, estamos pagando todavía las consecuencias de esa gran irresponsabilidad. Un terrorista, porque el terrorismo, como dije antes, no solo tienes tú que ser el que le agarre lanzallamas y le prenda fuego a una aldea con mujeres y niños y hombres, sino si tú estás de acuerdo, y si tú financias, y si tú apoyas ese tipo de cosas, tú eres parte de eso. Entonces, así es. Muy mal recuerdo, muy mal legado. Me parece que así es. Y bueno, el irresponsable fue que se fue y dejó al país en manos de cualquier cosa. Sin duda, además de que hay que recordar que fue el mayor traidor a la patria, el que nos entregó a los Castro en bandeja de plata. Exactamente.
fíjate una cosa, Emma, tras el acercamiento de Estados Unidos con Cuba, se pudo conocer recientemente que entrarían en vigor nuevas medidas, entre las que se encuentran eliminar algunas restricciones para los viajes de estadounidenses dentro de las 12 categorías autorizadas. Esto elimina los límites de gastos que los viajeros de Estados Unidos pueden realizar en Cuba, les permiten el uso de tarjetas de crédito y débito. Además de eso, autoriza líneas aéreas y agencias de viajes a organizar visitas y contratar servicios de compañías de seguros. Aumentan el límite de envíos de remesa de $500 a $2,000 mensuales, trimestrales, no estoy muy segura. ¿Qué opinión te merece tal acercamiento y cuáles serían las repercusiones para nuestro continente y Venezuela? Mira, yo tengo dos visiones con respecto a eso, una positiva y una negativa, ¿no? Y la positiva es condicionada, además, ¿no? La positiva es que, suponiendo, por eso que digo que es condicionada, que ese beneficio, es decir, que el beneficiado con ese acercamiento fuese el pueblo cubano, me refiero al pueblo cubano que vive en Cuba, y que de lo que hablaba hace un ratico, hoy come y mañana no sabe si come. Si ese pueblo se va a beneficiar, me parece que está bien, hablando desde el punto de vista humano, ¿no? Ahora, la parte negativa es que obviamente si ese dinero y esos beneficios que está abriendo Estados Unidos no le llegan al cubano de a pie, sino que le llegan al, qué sé yo, 10-20% de los cubanos que están con el régimen, ahí sí me parece que es un error. Yo lo que creo, sí, adelante. Y entonces, las repercusiones, yo creo que ya no van a haber demasiadas repercusiones. Yo creo que Cuba está fuera de Venezuela y me da la impresión de que eso fue parte de la negociación entre Obama y Castro. Me refiero a Raúl. ¿Ok? Yo no sé si Fidel estará vivo o no, pero pareciera que no, porque a mí me da la impresión que Fidel Castro jamás hubiese negociado absolutamente nada con Estados Unidos. Sí, yo quizás lo único positivo que puedo ver de este acercamiento es que a Cuba se le acaba el mito del bloqueo y que ahora sí o sí tienen que ser responsables de su desastre por ese sistema opresor que tienen. A mí lo que me preocupa es que no veo que se hable de los derechos humanos, de la constante violación a los derechos humanos al pueblo cubano. Sí, esa es la parte que a mí me sigue también haciendo ruido. Y no encuentro explicación todavía. Yo creo que también es como que muy pronto para tomar posición, porque esto recién acaba de pasar, todavía no se ha implementado la primera embajada o consulado americano en ningún, es decir, cubano en Estados Unidos, ni creo que todavía no se ha instalado la embajada americana en Cuba. O sea, tenemos que ver qué pasa. Claro, lo que tú dices es absolutamente cierto, ¿no? Y eso también lo pensaba y lo iba a comentar. Definitivamente Cuba ahora tiene como que comportarse, ¿no? Porque, bueno, ya somos amigos, ¿no? Entonces, pero así como nos hacemos amigos, nos desamigamos otra vez, ¿no? Sí. Porque así es la política y así son las relaciones, tanto personales como políticas, ¿no? Hoy te quiero, mañana no sé si te quiero. Todo depende de tu comportamiento. Entonces yo me imagino que Estados Unidos lo que le está dando Obama, el presidente Obama creo que le está dando como la oportunidad a Cuba. Bueno, señores, ya Fidel Castro parece que no está, no sé si en este mundo, pero por lo menos no está en el mapa político. Entonces, bueno, vamos a ver si tú, Raúl, eres capaz de hacer un cambio. Creo que le está dando la oportunidad, creo que a Cuba la están cazando.
por decirlo de alguna manera, ¿no? Yo creo que Raúl no es tan tonto y sabe que y perdón, le sí quita... o sí necesita del capitalismo para seguir manteniendo su proyecto. Sí. No, y le quita el peso, como dijiste muy bien, a Estados Unidos, y le quita la responsabilidad de lo que pasa en Cuba, porque antes la excusa perfecta de la dictadura cubana era que todo lo que pasaba en Cuba era culpa por culpa de los Estados Unidos y su bloqueo, ¿no? Bueno, ahora que aparentemente no va a haber bloqueo, pues obviamente le tira toda la responsabilidad de ellos. Entonces, de aquí en adelante, todo lo que le pasa a Cuba es responsabilidad del régimen cubano. Siempre lo ha sido. Eso es igual que aquí, la bestia esta de Nicolás que habla de una guerra económica. La guerra la tiene contra los venezolanos. Pero acuérdate de una cosa es lo que uno piensa y otra cosa es como lo ve la comunidad internacional. ¿Ok? Cuando un jefe de Estado, dictador o como lo que sea, cualquier cosa que le quiera llamar, acusa, hay gente que le cree y hay gente que no le cree. Y yo estoy seguro que hay mucha gente que todavía, o que le creía a los cubanos cuando decían que la responsabilidad de todo lo que le pasaba era de Estados Unidos por el bendito bloqueo. El cual para mí creo que fue un error. Sí, la verdad que sí creo que fue un error. Exactamente. Porque al final, el único que pagó las consecuencias del bloqueo fue el pueblo cubano, ¿no? Porque tengo entendido que donde vive el señor Castro, donde vive el dictador Castro, señor es mi papá, donde vive el dictador Castro, parece que vive en una gran mansión. Parece que el tipo este tiene carros lujosos y sus hijos también disfrutan de una cantidad de beneficios, que es lo mismo de siempre. O sea, el socialismo para usted, pero el socialismo es bueno para usted, pero malo para mí, ¿no? Claro, pero es que estos son comunistas con bolsillos bien capitalistas. Sí, claro. Obvio. Es así. Sí, dos preguntas para ti, Emanuel. Tu Radionet 2, para Venezuela sin mordaza, bueno, me imagino que un mundo sin mordaza en este caso, ¿qué papel ocupa en las futuras investigaciones la recopilación de fotos y videos sobre violaciones a los derechos humanos? No entendí la pregunta. Para un mundo sin mordaza, ¿qué papel ocupa en las futuras investigaciones la recopilación de fotos y videos sobre las violaciones, pues, de los derechos humanos? Sí, muy importante. O sea, a ver, libertad no rima con censura, ¿no? Entonces, debido a que en Venezuela, pues, los medios tienen una función ya casi inexistente, quitando unos que otros que todavía se atreven a decir ciertas o cuales cosas, que son muy pocos. Sobre todo la prensa escrita me parece que está siendo la que más se atreve, ¿no? Es muy importante que se usen ese tipo de cosas, sobre todo para mostrarle al mundo lo que pasa en Venezuela, ¿no? Para quitarle, porque vamos a estar claros una cosa, aquí básicamente es un tema y lo hablaba con Helen, mi mentora y mi amiga y mi hermana de lucha, tanto en la campaña internacional de Hugo Chávez como en Sin Mordaza. Y es que es un tema básicamente de plata, ¿no? Esta gente, Nicolás y su banda, gastan miles de millones de dólares y después preguntan por qué no hay comida, en decirle al mundo las bondades de la revolución del siglo XXI, ¿no? Y nosotros lo único que tenemos es Twitter, Facebook, o sea que la pelea es bastante desigual, ¿no? Sabroso es gastar la plata que no es de uno, ¿no? Muy fácil. Entonces, bueno, yo creo que la mejor estrategia es esa, es decir, no dejar de
Es decir, aprovechar todos los medios posibles que se tengan a disposición para reflejar tanto en Venezuela como a nivel internacional lo que está pasando en Venezuela. Así es. De cualquier manera, está demostrado que las redes sociales se han convertido en una herramienta maravillosa para la difusión y la denuncia de todos estos casos, ¿no? Noel Pereira pregunta lo siguiente, Manuel. ¿Cuál es la salida que ves para esta desgracia con un problema de soberanía como el que tenemos? Y esto voy a completar la pregunta. Mucha gente considera que la salida va por un movimiento, una junta cívico-militar de transición para el rescate, pues, de la soberanía de Venezuela. Para ti, ¿cuál es la salida para esto? Pregunta, yo creo que estaba esperando esa pregunta con temor, porque yo creo que es una de las preguntas más difíciles de responder, ¿no? Realmente si tuviera la seguridad de cuál es la salida, ya la hubiésemos encabezado de una u otra manera. Pero creo que lo más cercano, y para no ser irresponsable, yo invito a la gente a que lea la historia y que por lo menos haga un paralelismo con lo que pasó en Yugoslavia cuando sacaron a Milosevic. ¿Ok? ¿Que hubo protestas? Muchísimas. ¿Pero qué? Los violentos eran otros, no eran los manifestantes. ¿Ok? Entonces, mi llamado nunca va a ser salgamos a matarnos a la calle. No, esa no puede ser la salida. ¿Ok? O al menos no es la que yo quiero. Que en el fondo de mi corazón yo crea que pueda llegar a ser, sí, puede llegar a ser. O sea, creo que corremos un peligro muy grande de que la salida sea muy violenta, porque esta gente está jugando con la paciencia del venezolano, y yo no sé, yo creo que puede llegar a ser muy complicado el tema. Veo la luz al final del túnel, sí la veo. Me lo hubieras preguntado hace 2 años y te hubiera dicho no, de verdad que no la veo. Pero hoy la veo, pero no estoy seguro cuál podría ser. Junta cívico-militar, sí, probablemente tenga que venir algo parecido a eso, pero primero hay que sacar a Nicolás, ¿no? Por supuesto, o sea, por supuesto. Paso a la vez. Claro, porque el asunto pasa de que vamos a estar claros. Mejor dicho, al chavismo radical, porque lamentablemente tendremos también, de alguna manera, que vivir o de convivir con el chavismo light, o sea, con el socialista de verdad que no es chavista, es socialista, quiere, y como lo dije en algún momento, ser socialista no es malo, lo malo es ser asesino, ser violador de derechos humanos, ser dictador, eso es malo. Ser socialista no, o sea, sí, y definamos socialismo desde mi punto de vista. Si pensar y preocuparme por lo social me hace socialista, bueno, probablemente sí, llámenme como quieran, ¿no? Porque a mí el tema social me preocupa una barbaridad. Ahora, ¿cómo lo vamos a atacar? ¿Comprándole una casa? No, señor. No, o sea, no le demos el pez, enseñemos a esta gente a pensar, a pescar. Volvamos a lo que hablábamos hace un rato, el tema de educación. A Venezuela hay que reeducarla, porque le han metido una sobredosis entre burrundanga mediática, y me refiero al Canal 8 y sus derivados, y le han metido el odio y el resentimiento. ¿Me explico? Y eso se quita con educación. El problema que yo veo con el socialismo, sí, adelante. Cuando te das cuenta que ser rico es malo, no es malo, perdón, o sea, como que ese era el discurso de esta gente, que ser rico es malo. No, ser rico no es malo. Ahora, ser rico y no contribuir y ser rico y todo para mí, eso sí es malo.
¿no? Sí, el problema que yo veo con el socialismo es que es insostenible, va en contra de la evolución biológica, sociológica, psicológica, motivacional y aspiracional de los individuos. Crea un estado de dependencia muy grande y limita al ser humano. Claro, pero ¿cómo funciona el socialismo por lo menos en Suecia? Porque a ellos les funciona y nosotros no. Por lo que te decía antes. Porque aquí se desvirtúa el socialismo como con represión, con odio, con resentimiento hacia el otro. No, señor, o sea, ojo, yo no creo que tampoco la solución sea llevarnos al socialismo como tal. Obviamente que no. Todos los extremos son viciosos. Y a veces lo que le sirve al pavo no le sirve a la pava, ¿no? A veces. Venezuela no está preparada, ni tiene la madurez para enfrentar un socialismo, y este es el vivo ejemplo de que no lo está, que este pseudo socialismo se volvió un desastre. Así como los rusos tampoco estaban preparados para el capitalismo, ¿no? Y se volvieron locos. Entonces ahora están quebrados. Pero obvio, todo en exceso es vicioso. Por eso yo soy de centro, ni para la derecha ni para la izquierda. ¿Me explico? Sí. El precio del petróleo va en caída libre y Nicolás anda de gira buscando a alguien que se apiade de él. ¿Será que alguna alma caritativa le va a aflojar los cobres que tanto necesita? ¿Nicolás Maduro regresará a Venezuela? Mira, si regresa o no lo sé. Si yo fuera él, no regresara. Pero no soy él, gracias a Dios. Digo por mí. ¿Me repites la primera parte de la pregunta? Esto de que el precio del petróleo va en caída libre y Nicolás anda de gira por todo el mundo buscando los cobres. ¿Será que alguien se apiada de él y se los da? Yo dudo, con la mala fama que tiene Venezuela en cuanto a pago, yo dudo que ningún país se atreva a prestarle un medio. O sea, que todos esos cuenticos, que si estoy en Qatar y me dieron tanto, o que si estoy en Rusia y me dieron lo otro, yo los pongo en duda. Capaz me equivoco. Capaz que la estupidez humana es algo que es difícil de medir, ¿no? Entonces, y estos tipos, esta gente, sobre todo los socialistas comunistas, tienen una disposición a, no importa que se rompa el país, con tal de, la imagen del socialismo tiene que prevalecer incluso aunque se rompa en 1000 pedazos el país. Yo creo que sería una gran irresponsabilidad por parte, por ejemplo, de Putin, cuando sus bancos están a punto de quebrar todos, ponerle a prestarle plata a un país y a un tipo que no paga. O sea, así. Una cosa absolutamente irresponsable. Yo, la verdad, como te digo, uno ve por las noticias y las redes información contradictoria. No sé si Nicolás regresará, probablemente sí, probablemente no. No te puedo responder con seguridad. Yo, si fuera él, no regresaría, porque lo que se está encontrando, o lo que se va a encontrar si regresa, es un pueblo bien molesto, pues. Con exceso de patria. ¿Cómo? Con exceso de patria, porque si algo sobra es patria. Los anaqueles están full de patria, los hospitales están full de patria. La agenda de la MUD para el 2015, relevancia y vigencia de la bailoterapia como método avanzado de protesta. El día de hoy, Chugo Torrealba dijo que se reuniría la MUD para definir planes de protestas y que posiblemente mañana harían una rueda de prensa para anunciar dichas acciones. ¿Tu opinión? ¿Qué podemos esperar de la MUD? Lo mismo que hemos esperado siempre. Cacerolitas, salsita y
marchitas y piticos y banderitas. Sin duda. No tienen más nada que ofrecer. Ese ha sido el discurso de toda la vida y no veo que tengan razones, o por lo menos no veo intención de que eso cambie por ningún lado. Lamentablemente es así. Lastimosamente. Lamentablemente, Manuel, hemos llegado al final del programa. Quiero agradecerte la oportunidad de haber compartido esta noche con nosotros. También te hago el señor Jorge Guido Bono, director general de la radio, y a quien conoces muy bien, pues te manda un fuerte abrazo. Yo te mando otro. Que le mando todo mi afecto, todo mi cariño, mi consideración y mi agradecimiento por esta oportunidad tanto a él como a todos ustedes y a todo el equipo, Alicia, a todo el equipo. Muchísimas gracias, Emanuel. Un mensaje final para todos los venezolanos que te están escuchando en este momento. Mira, esta carrera es de resistencia, ¿ok? No es de velocidad. Por lo tanto, tanto la preparación como el camino son diferentes a que si fuera una carrera de velocidad. Creo que nos vamos acercando a un final. Dios quiera que sea el final menos traumático para todos. Yo tengo serias dudas al respecto. Me parece que esto no va a terminar bien. Ojalá me equivoque, pero creo que el final puede estar más cerca de lo que todo el mundo cree. Amén, ojalá así sea. De última hora, tu Radionet 2 nos indica que le fue otorgado arresto domiciliario por estado de salud al alcalde Enzo Escarano. Pedimos por su pronta recuperación. Y bueno, nada, estas son las cosas que hay que agradecerle al legado de Chávez, ¿no? Que los inocentes estén presos y que estos desgraciados estén dilapidando la riqueza de Venezuela. Quería decir una cosita, porque no hablamos mucho de eso, pero un gran abrazo y toda mi solidaridad y mi cariño hacia los presos políticos y a sus familiares. Lo que dije antes como mensaje final se los quiero hacer llegar. Paciencia, resistencia. No es momento de hacer locuras, no es momento de desesperarse, es momento de utilizar la cabeza. El corazón lo tenemos que mantener ahí un poquito aguantado. Yo entiendo la angustia, yo vivo afuera y créanme que eso crea vivir afuera y ver cómo todo lo que está pasando en Venezuela causa una angustia quizás diferente, pero muy grande, y a veces he estado tentado en regresar y armar un berenjenal, y después lo pienso, respiro. Hay que tener paciencia. Yo creo que esto, el final no creo que sea mañana, pero creo que está más cerca de lo que todo el mundo piensa. Así que a usar la cabeza y a no volvernos locos y no cometer errores, porque los errores que cometamos hoy los podemos pagar en el futuro. Así es. Bueno, mis queridos amigos, lamentablemente llegamos al final del programa de esta noche. Nuestro invitado Emanuel Del Vecchio, activista de derechos humanos, director ejecutivo de la campaña internacional Juzgar a Chávez y coordinador en Miami de la organización Un Mundo Sin Mordaza. Muchísimas gracias, Emanuel. Un besote, se te quiere un mundo. Sí, para la próxima semana vamos a tener a dos jóvenes del movimiento nacionalista Orden. Bueno, no me queda más que despedirme. Hasta la próxima semana. Dios me los bendiga y hasta la próxima. Buenas noches. Cárceles y penales donde los que derrotaron al terrorismo, liberaron sus países y protegieron las constituciones de cada uno de estos, hay miles en toda América. Hoy el terror regresado encierra en lugares como estos, primero para castigar por vencerlos, para lucrar y para que nunca un uniformado se vuelva a levantar como ellos, nunca más vuelvan a cumplir su deber, nunca más hagan respetar la Constitución y las leyes. Los hoy apernados terroristas de ayer, hoy regresados,
elevados a la santitud por la izquierda perversa internacional que hace todo lo posible por hacer de América toda el continente donde sucumbió la libertad.